Entonces ya para empezar a hablar de la obstrucción intestinal en el recién nacido, entonces pues tenemos que es una condición médica que se caracteriza por una interrupción parcial o completa del tránsito intestinal, lo que pues impide la evacuación intestinal, que puede ocurrir desde el estómago hasta el ano y pues es una emergencia quirúrgica. Entonces tenemos que la etiología, la más frecuente, van a ser las malformaciones anorrectales, seguidas de la atresia esofágica, la obstrucción duodenal y pues la clasificación se puede clasificar de diferentes maneras. Entonces tenemos que puede ser una obstrucción intestinal mecánica de causas intrínsecas como la atresia, la estenosis o la membrana, o una malrotación o una obstrucción extrínseca por una malrotación o unas bandas de LATS, que ya ahorita vamos a hablar más adelante al respecto. Funcional, si es por una enfermedad de Hirschsprung, un hilio meconial o una enterocolitis necrotizante, y según el nivel de obstrucción, si es alto, medio o bajo, si está por encima del ángulo de Treitz, si está entre el ángulo de Treitz y la válvula ileocecal, y bajo si es por debajo de la válvula ileocecal. Ahorita voy a exponer un algoritmo diagnóstico dependiendo del patrón gaseoso que nos permite distinguir si es alto o bajo. Y entonces, pues, ¿cuáles son los signos y manifestaciones clínicas y antecedentes que hay que tener en cuenta? Uno, el polidramnios, que se define como una ILA mayor a 25, está asociado hasta un 30% con las anomalías fetales a nivel gastrointestinal, de la más frecuente, la atresia de jejunum. El vómito, que puede ser, pues cuando el vómito es de características biliares, habla de que es una obstrucción intestinal. Y aunque pues también está presente en la atresia intestinal, en la malrotación, en la enfermedad de Hirschsprung y en el ilio meconial. Y si el paciente presenta sintomatología sistémica, fiebre, aumento de la sensibilidad abdominal, leucocitosis, pues ya estamos hablando de que es un paciente que está con estrangulamiento a nivel visceral. Entonces, la distensión abdominal que se ve por una obstrucción del intestino delgado, que va a haber aumento de distensión de asas, puede haber edema, que termina generando una estasis venosa, lo que puede llegar a conducir a una perforación y a que el paciente se torne séptico. La ausencia de evacuación de meconio, que se debe por una falta del movimiento del contenido intestinal, que puede ser parcial o total, que puede ser por una causa mecánica o puede ser una alteración de la motilidad intestinal. Entonces, ¿cuáles son las patologías más frecuentes relacionadas con la obstrucción intestinal? Entonces, tenemos que está la atresia intestinal, que se debe, en el caso de la atresia duodenal, por una falta de la recanalización entre la semana 9 y la 11. Y de la más frecuente, pues es la ileal, que tiene una mortalidad más alta y tiene un mayor riesgo de perforación y mayor incidencia de perforación temprana. Entonces, en cuanto a la atresia duodenal, lo que estamos hablando, el signo de la doble burbuja, el antecedente del polidapnios, las características del vómito bilioso. Tener en cuenta que pues el tipo de obstrucción siempre va a tener una causa extrínseca o intrínseca, que puede ser por un páncreas anular, unas bandas de LATS o una malrotación intestinal, o intrínseca por una atresia, una estenosis, unas bandas duodenales. Y el tratamiento, en el caso de la atresia duodenal, va a ser una duodenostomía, o depende pues también de donde esté el nivel de la afectación. Entonces, la clasificación va a ser de la A a la C. De la A, si hay una membrana que impide pues la comunicación de la luz entre las dos porciones de intestino. La B, si es un diafragma que no permite la comunicación, y la C, pues cuando no hay comunicación entre ambas partes del intestino. La atresia yeyuneal, entonces, primero, pues la etiología se transmite de manera autosómica recesiva. Se debe a una falta de la recanalización de la luz intestinal hacia la semana 7 a 10, y se le ha atribuido que puede ser también causa de un accidente vascular por una malrotación intestinal de la arteria mesentérica superior, que eso ya vamos a hablar ahorita más tarde también. Entonces tenemos que la clasificación va rápidamente de la 1 a la 4. De importante, la 3A es una falta de continuación, una interrupción de la continuación del mesenterio, que se forma una forma de B.
Y la 3B es la que da la imagen en sacacorcho o en cáscara de manzana, que radiológicamente tiene un patrón especial. Y la 4, que es se forman cordones fibrosos denominados en salchicha. Entonces tenemos que el diagnóstico se puede hacer de forma prenatal, con una ecografía se puede visualizar ascitis, asas intestinales dilatadas y polidrapnios, y el diagnóstico postnatal va a ser por la clínica del paciente, puede haber vómito biliar, ictericia, distensión abdominal, retraso de expulsión del meconio, y a nivel de la radiografía de el abdomen, pues vamos a ver ausencia de gas distal, dilatación de las asas distales y la imagen de las tres burbujas. Entonces, ya más raro está la atresia colónica y la estenosis colónica, que es poco frecuente. Pues el tratamiento va a ser la resección segmentaria del segmento afectado y pues se descartar enfermedad de Hirschsprung. Y pues la estenosis colónica, que puede ser congénito o adquirido, adquirido en los pacientes que con fibrosis quística, que tienen suplencias elevadas de enzimas pancreáticas, pueden conducir a una estenosis colónica. Entonces, ya para hablar de malrotación intestinal rápidamente, pues tenemos que se debe a una detección de la rotación normal de el intestino embrionario. Puede permanecer asintomático a lo largo de la vida. Es un hallazgo incidental en 2 de cada 1000 casos de estudios de tracto gastrointestinal superior. Y cuando se presenta sintomático en los recién nacidos, es uno en cada 6000 nacidos vivos su frecuencia. Entonces, en cuanto a la microbiología, entonces tenemos que durante la semana 4 a la 8, el celoma, debido al rápido crecimiento del tracto gastrointestinal, no da abasto con el desarrollo, entonces va a formar la asa intestinal primaria y el tallo uterino va a formar el ombligo. Entonces tenemos que el intestino proximal o prearterial, a la semana 5, va a hacer una ligera curvatura ventral. Luego a la semana 20, a la semana, a la semana inicia a hacer una rotación de 90 grados respecto a la arteria mesentérica superior. Y luego a la semana 25 ya pues hace un giro de 180 grados y luego termina a 260 grados, terminando a la izquierda de la arteria mesentérica superior, que sería lo normal, y se fija en el ángulo de Treitz, como lo vemos en la imagen. Entonces aquí sería el ligamento de Treitz y sería el ángulo entonces, donde se fijaría esa asa intestinal primaria o duodenojejunal. Y el asa secocólica, su fijación va a ser ya más cercana al término, al inicio de la gestación, en la semana 5, pues va a estar inferior a la arteria mesentérica superior, luego hace un giro de 90 grados, luego de 180 y termina ya cerca a la semana 40 a la derecha de la arteria mesentérica superior. Entonces cuando vemos que cuando no se da la rotación en sentido antihorario de la intestinal duodenal y se da una rotación parcial de la asa cólica a 90 grados, se va a formar y se va a fijar en la pared lateral a nivel de la cavidad abdominal y se van a formar las bandas de Latz y van a atravesar el duodeno, lo cual pues aumenta el riesgo de vólvulo y de perforación. Entonces estos pacientes van a presentar vómito biliar, van a tener un dolor desproporcionado, van a tener distensión abdominal, pueden llegar a ponerse inestables hemodinámicamente y pueden tener hematoquexia, que nos puede indicar que el paciente tiene una isquemia intestinal por una posible necrosis debido a un vólvulo. Y ya para hablar pues de la malrotación con vólvulo, tenemos que es una urgencia quirúrgica. Un tercio de los niños presentan la malrotación antes del mes de vida y ocurre cuando el intestino delgado se gira, se retuerce en la arteria mesentérica superior, lo que va a generar una isquemia y pues va a conducir a necrosis.
y se puede presentar con el vómito que puede ser bilioso o no, y por un compromiso cardiovascular de rápida progresión. La malrotación intestinal está asociado a diferentes anomalías congénitas, en el 100% de los casos, hasta el 100% de los casos a hernia diafragmática, anomalías eh, cardíacas congénitas heterotáxicas y atresia intestino, esófago y malformaciones anorrectales, que ya más adelante lo hablaremos en detalle. Entonces, en las complicaciones en síndrome de intestino corto, dependiendo de la del porcentaje que se reseque del intestino y obstrucción de intestino delgado debido a herencias. Ya el hilo meconial es una acumulación de heces viscosas a nivel del hilo terminal del ciego, que es difícil de movilizar. Es una de las causas más comunes de obstrucción intestinal, del 9 al 33%. Es la primera manifestación en los pacientes con fibrosis quística y estos pacientes van a manifestar distensión abdominal e imposibilidad para evacuar las heces. Puede ser simple, si solo es la, la, la imposibilidad de evacuación de heces y la distensión abdominal, o complejo si ya hay perforación intestinal, peritonitis, atresia o vólvulo, o se asocia a fibrosis quística. Entonces, en las imágenes vamos a ver heces intestinales dilatadas y pues el enema con medro insoluble va a confirmar el diagnóstico. Y para hablar de la enfermedad de Hirschsprung, pues es un trastorno motor del colon, en donde va a haber va a haber un defecto en la migración craneocaudal de los neuroblastos que se dan en la semana 4 a la 7. Entonces va a haber una ausencia de células ganglionares en el colon distal, lo que va a impedir una relajación de el segmento afectado, lo que va a hacer una obstrucción funcional. Se presentan uno de cada 5.000 nacidos vivos. La relación entre hombres y mujeres es de 3 a 4 a 1 y está relacionado con el protoncogen RET, que se relaciona con el desarrollo del sistema nervioso entérico. Eh, Se asocia con el síndrome de Down hasta el 16% y dependiendo de si es la enfermedad de Hirschsprung puede ser de segmento corto, largo, hablan también de ultracorto, de corto cuando es solo recto al sigmoides, que es el más frecuente, largo cuando es proximal al colon sigmoides, puede inclusive comprometer todo el colon, inclusive todo el intestino delgado. Entonces, la presentación clínica cuando es en los recién nacidos va a haber distensión abdominal, vómito y falta de evacuación de meconio, y ya también se puede presentar en niños más grandes, en 10%, inclusive después de los 3 años, y son esos pacientes que tienen antecedentes de estreñimiento y de retraso en el crecimiento. Entonces, en cuanto a las pruebas diagnósticas, el gold estándar es la biopsia rectal, que se debe hacer 2 centímetros por encima de la línea dentada. Está el lema de contraste, que sirve para delimitar de manera prequirúrgica cuál es el área afectada. Sin embargo, no descarta el diagnóstico. Está la manometría anorrectal, que es útil para, sobre todo cuando hay una sospecha de una ganglionosis ultracorta. Y pues la radiografía de abdomen como tal no nos aporta en el diagnóstico, no nos permite descartar el diagnóstico. Entonces, esta es la sensibilidad y especificidad de las diferentes pruebas y ya con esta tabla resumo los diferentes tipos de obstrucciones que pueden ser o altas o bajas. Altas pueden ser completas cuando se trata de una atresia duodenal con o sin páncreas anular, atresia yeyunal, incompletas cuando, o parcial cuando solo es estenosis, que puede tener páncreas anular también, si es una membrana duodenal, unas bandas de LAT o un vólvulo de intestino medio. Y baja dependiendo si es a nivel ileal o si es colónico. Ileal si es atresia o ileomeconial y colónicos si es una enfermedad de Hirschsprung o alguna malformación rectal o una atresia anal. Entonces, ahora sí, para hablar del algoritmo diagnóstico, pues el objetivo no es que ustedes se sepan todas las
presentaciones, se las sepan todas, sino que ustedes en su mente sepan cómo hacer el abordaje inicial de cada una de todas estas cosas que manejó Nicolás y ya vamos con el algoritmo. Entonces, uno puede tener aquí el tracto gastrointestinal, el estómago, aquí viene el duodeno, digamos así, aquí comienza el intestino delgado, ¿cierto? Acá llega a la válvula ileocecal, y aquí llega colon y recto y todo esto. ¿Listo? Entonces uno puede tener desde el esófago obstrucciones ya. Ahí que nos podemos encontrar. La atresia esofágica. ¿Listo? Atresia esofágica. Y ya ahorita, pues es que no es el tema de esto, pero bueno, las radiografías, ¿cómo serían y eso después? Cosas raras que existen también, pero no es frecuente. La atresia gástrica, eso yo nunca he visto el caso ni he escuchado, pero existe, ha escrito. Después, ¿qué seguiría? Después aquí sigue, entonces seguiría ya el píloro, pero eso es raro, infrecuente en niños tan pequeños, eso normalmente es del lactante ya menor. ¿Qué tenemos acá entonces? ¿Qué sigue? Ahora sí sigue la atresia duodenal, que es uno de los capítulos que estamos hablando. Entonces uno en la atresia duodenal puede tener varias cosas. Entonces uno acá puede tener un páncreas anular, ¿cierto? Uno acá puede tener propiamente lo que llama una atresia, que hay de distintos tipos, como Nicolás la puso. Ponga la imagen de la atresia duodenal. O puede tener también una imagen que da una apariencia de atresia duodenal por una malrotación intestinal. ¿Sí? La malrotación intestinal básicamente lo que es que el intestino que debería tener un eje, no está así, sino está el colon acá pegado. No quiero eco. Y, y entonces aparece acá fijo y entonces obstruye una forma extrínseca o se gira. Entonces va a dar una imagen de ¿qué? Una burbuja, dos burbujas, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una sospecha de una obstrucción a nivel del duodeno, ¿qué vamos a ver en la radiografía? Dos burbujas. Entonces uno ya comienza a pensar, cuando uno ve dos burbujas, uno tiene que comenzar a pensar en qué? Páncreas anular, atresia propiamente y una malrotación intestinal, ¿cierto? ¿Y cómo van ustedes a confirmar alguna de estas? ¿Cómo van a diferenciarlas? Unas vías digestivas altas entonces. Entonces, cuando tienen este caso, ustedes piden unas vías digestivas altas. Entonces van a ver que, como en este caso, no pasa. Entonces, una páncreas anular y una atresia. Pero si pasa y tiene una disposición anormal del duodeno, entonces vamos a pensar que el niño tiene una malrotación. Y cuando uno tiene una malrotación, pues uno puede vivir asintomático toda la vida o puede complicarse. ¿Y cómo se complica uno con una malrotación? Con un vólvulo, ¿cierto? Esto es una urgencia quirúrgica. ¿Listo? Entonces, no todas las malrotaciones intestinales tienen vólvulo, pero todos los vólvulos están mal rotados. ¿Me explico? Listo. Ya después viene acá y viene la atresia a nivel de yeyuno y de ilion. ¿Cómo vamos a ver en la radiografía acá? Podemos ver incluso si es de yeyuno, triple burbuja, o podemos ver que el gas llega hasta acá. ¿Listo? Entonces, ahí ya vamos a ver una radiografía donde tenemos que no se pinta el colon, pero sí se pinta como una especie de triple burbuja o se pintan burbujas distales. Entonces, ahí ya comenzaríamos a hablar de atresia intestinal a nivel del yeyuno o del ilion, ¿cierto? Pueden ser solo aisladas o pueden ser en cadena o pueden ser, sí, a eso hay una clasificación también. Lo importante es que ustedes digan, oiga, mire, yo le veo gas distal, entonces es poco probable que se trate de esto. No me va a servir unas vías digestivas altas, porque ¿qué? Le va a llegar hasta, ¿sí? ¿Qué es lo que me puede servir ya en este caso? ¿Cómo? Bueno, les acepto un tránsito intestinal. El tránsito intestinal ya busca recorrer todo eso. ¿Listo? El colon por enema, ¿para qué me va a servir en este caso, Nicolás? ¿Qué pasa si está aquí obstruido y todo esto nunca ha sido utilizado? ¿Cómo va a estar el colon por enema? ¿Cómo?
Va a estar hipoplásico, exactamente, porque no se ha utilizado. Entonces el colon por enema me da pistas de que diga, entonces le hacen el colon por enema y todo esto está chiquito. ¿Qué quiere decir eso? Que la obstrucción está aquí a nivel del intestino delgado. ¿Listo? Y ya después viene la parte del colon. Entonces en el colon nos podemos encontrar ya más cosas, no solamente la atresia de colon y las atresias ahí a nivel y las, sino que también hay otras cosas como el Hirschsprung. ¿Cómo se vería el Hirschsprung? Eso, entonces una zona pequeña aquí estrecha y una zona súper dilatada antes. Lo que pasa es que en neonatos esto no es tan visible porque no ha tenido tiempo de que esto se llene de meconio, ¿sí? Para que haga esta obstrucción. Entonces el colon por enema inicialmente puede ser hasta normal. ¿Listo? Por eso el gol estándar es la biopsia. Muy bien. ¿Y entonces a esto qué imagen se les tiene que hacer? Colon por enema primero, y ya con el colon por enema uno mira si es una estenosis a nivel del colon o una atresia a nivel del colon, o es una imagen que le sugiera a uno una zona de transición como enfermedad de Hirschsprung. Y ya pues si ustedes lo ven en el examen físico que no tiene el ano, pues ya es una malformación anorrectal, ¿cierto? Más o menos, ¿cuál se nos queda por fuera entonces? Entonces, en resumen, pongo otra vez todas las, pues ahora sí siga con su algoritmo. Sí, puede pasar, pero pues son casos anecdóticos. Realmente lo más frecuente que hay a nivel del colon, estadísticamente hablando, es el Hirschsprung. Es inusual que haya alguna atresia o estenosis. Es más rara que la enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo. Entonces, en conclusión, tenemos una obstrucción intestinal que puede ser alta, y entonces ahí nos podemos encontrar alteraciones a nivel del duodeno o casi aquí a nivel del yeyún en la primera asa proximal, ¿cierto? Baja, que ya hablaríamos de obstrucción a nivel del ilion, entonces hablaríamos de atresia ileal, y el ilio meconial también ya no es una cosa propiamente anatómica, sino es que el meconio es tan espeso que se tapa eso. ¿Listo? Ese es el ilio meconial, que puede estar en fibrosis quística, como ya dijo Nicolás, y obstrucción a nivel también del colon, enfermedad de Hirschsprung, eh, también el ilio meconial, colon hipoplásico, atresia de colon y ya las malformaciones anorrectales. Listo. Entonces ahora sí continuamos con el algoritmo diagnóstico según el patrón gaseoso. Entonces, si estamos ante un paciente con sospecha de obstrucción intestinal, entonces la primera decisión o lo primero que uno tiene que ver es si hay una, dos o tres burbujas, o dos, si hay un bucle de gas intestinal. Entonces, si ahí ya voy a poner imágenes. A, ¿qué quiere decir? ¿Obstrucción alta o baja? Alta. Alta. B, baja. Entonces, bueno, entonces tenemos que ver si es alta, si tiene gas distal o si no tiene gas distal. Entonces, si tiene gas distal, como por ejemplo, bueno, en esta imagen podemos ver la doble burbuja, también tiene unas malformaciones a nivel vertebral, pero tiene gas distal, en ese caso se daría unas vías digestivas altas. Y si no hay gas distal, entonces, como ya nos explicó el doctor, ahí entonces quedan dos opciones. Si es doble burbuja, sería una atresia duodenal, y si es de tres burbujas, que ya lo vemos ahorita más, es una atresia a nivel yeyuneal. Sí. Lo que pasa, y eso es, cuando tú dices vías digestivas altas, tú observas hasta el duodeno. Sí, tránsito intestinal ya es que tú le tomas unas placas a las 2, 4, 6 horas, sí, y le metes más medio de contraste para ver hasta dónde está pasando. Sí, y ya pues. Ujú. Y entonces, si estamos hablando de una obstrucción baja, entonces hay que ver el patrón del gas. Entonces, si es un patrón con forma de cubos, pues uno tiene que ver si el paciente está con vómito biliar, se debe hacer de manera prioritaria unas vías digestivas altas. Si no está vomitando, esto es un patrón
y no tiene clínica, es un patrón normal. Entonces, un patrón no tiene todos los animales. Todos los animales tienen un patrón no tienen libertad. Si vomita verde, ¿qué quiere decir? No, pero ¿qué quiere decir que un bebé esté vomitando verde? Que está obstruido. Que está obstruido. Está obstruido. Pero un nene que vomite verde hay que descartarle y eso es como una malrotación. Un niño drenaje bilioso, no, drenaje bilioso por paréntesis, bilio, sin ser malrotación. Pero el niño a término sano que llegue con vómito bilioso, hay que descartar la malrotación hasta que termine. Entonces, lo importante, ¿qué quiere decir esa imagen? Que el gas pasó al intestino delgado, pero si vomita verde, puede que haya pasado el gas, pero que esté mal rotado. ¿Listo? Y si el niño está ya con abdomen agudo, significa que esa malrotación se volvuló. Entonces es una urgencia quirúrgica. Ahí es cuando terminan en intestino corto, porque es cuando uno lleva a cirugía y tiene el intestino todo necrótico, distendido, perforado y esas cosas. Eso es importante distinguirlo. Listo. Entonces, como ustedes quieren saber si tiene una malrotación el estudio inicial, ¿cuál sería entonces? Si es una malrotación, Sí. si tiene una malrotación, es unas vías digestivas altas. Unas vías digestivas altas. ¿Qué vamos a ver en las vías digestivas altas? Listo, entonces, para las vías digestivas altas, entonces, si estamos... A ver, entonces, en los pacientes con malrotación intestinal, entonces tenemos que, depende, son sin vólvulo o con vólvulo. Si es con vólvulo, es el patrón radiológico típico de asa en sacacorcho, que es esta imagen, en sacacorcho. Y lo importante de la malrotación es que el duodeno, en vez de hacer la sed duodenal normal, al no girarse como se tiene que girar el intestino, baja en una posición, en un ángulo recto. ¿Qué sería este? ¿Sí? A la derecha del paciente. Es a la derecha. ¿Sí? Entonces uno ve que el duodeno no hace la sed duodenal, sino que baja de la mente hacia abajo, desde el centro del duodeno queda a la derecha. Esto es lo que uno va a ver para diagnosticar una malrotación. Malrotación, entonces, eso es muy mal, no podría. Entonces, en el fracaso del duodeno, la línea media y la imagen. Y en vez de bajar, en vez de coger hasta este para aquí, esto ya se baja. Esas son las imágenes. Que cuando está en sacacorcho o en cáscara de manzana, que también la llaman, pues no piensa en que está volvulado. Y si es solo el descenso, ya sea a la derecha o en la mitad, pues ya es solo un paciente que está con una malrotación intestinal. Y pues la otra imagen es en donde la segunda y tercera parte del duodeno está, forma esta imagen que se llama en manga de viento, y pues aquí podemos ver gas distal, entonces en ese caso pues hay que pensar en una membrana duodenal. Ajá, que fue la que Katy dijo. Y si ya pues no tenía gas distal, las dos opciones es la atresia duodenal que ya habíamos comentado, y cuando son tres burbujas serían la atresia yeyunal. El páncreas, exacto. Sí, ya vamos a llegar allá. Y cuando ya el patrón es poliédrico y pues es con forma de tubos, ya pues estamos hablando de una obstrucción baja. Entonces en ese caso pues se deben ver dos cosas. Uno, hasta dónde está la zona de tránsito y si hay un microcolon.
Entonces, si aquí se ve una zona transicional en donde hay una estrechez respecto a el segmento distal, y en ese caso, pues, cuando hay esa zona transicional, uno debe pensar en enfermedad de Hirschsprung, que puede tener diferentes formas. Puede ser esta forma radiológica que es, hay una inversión o una de la relación entre el recto y el sigmoides, en donde el sigmoides es de mayor tamaño respecto al recto, y está el otro patrón en donde hay un aumento del tamaño en, la, en el ángulo explénico. El colon, entonces va a haber un síndrome de colon pequeño izquierdo, y el colon anterior va a estar pues, más dilatado. Entonces, acá, zona de transición, esto está en el esto está intentando vencerse y la. Entonces, en eso es una enfermedad. Bien. Aquí hay una obstrucción, para eso necesito solo un problema, por eso en la parte de este nos recomienda que si uno tiene una imagen sospechosa de obstrucción baja, también se puede exponer por medio, que ayuda a ver esto, que se puede ver tanto en quiso, se puede ver también en quiso, como en el colon hipoplásico izquierdo. ¿Listo? Y esta es otra imagen donde habla de que en la zona de transición puede ser en diferentes áreas del colon, entonces pueden haber otros tipos de patrones diferentes a la zona transicional esplénica y a la inversión de la relación entre el recto y el sigmoides. Y está ya cuando estamos ante un microcolon, entonces va a haber, si va a haber una distensión terminal del ilion, y va a haber un defecto en el llenado del ilion, entonces uno debe pensar ahí en ese caso en un ilion meconial. Y ya pues en este caso sería cuando hay una disminución del tamaño del ilion terminal, se debe pensar en una 3, y podemos ver que pues si hay un recto aumentado de tamaño y un colon hipoplásico, entonces en este caso es una A13A ileal. Pues ya ese sería como tal todo el algoritmo. Entonces, en caso de sospecha de obstrucción intestinal, pues lo primero, una radiografía de abdomen. Si es alta, si tiene gas distal, unas vías digestivas altas, y si estamos ante una sospecha de obstrucción baja, sería un colon perianeo. Listo. Paso, sigo con. Listo, entonces, volviendo a nuestro paciente que tiene una malformación rectal sin fístula, entonces tenemos que son las causas más frecuentes de obstrucción intestinal congénita, que la frecuencia va hasta 5000, y más frecuente en el hombre es la uretral, y en las mujeres va a ser la vestibular. Y pues, como ya aclaró el doctor Ramírez, pues el hallazgo de ano imperforado hace parte de la malformación rectal, entonces incluye a todas las tipos de malformaciones, y en estos pacientes se deben excluir anormalidades urogenitales y esqueléticas. Sí, eso. Hay que solicitar los estudios finales, pero también en investigación en la Y no hay cómo conectarlo. Todo este estudio también se propone que haya otras investigaciones. Los extremos estarían estudiando esa parte física, porque casi todos tienden a hacer pretensión del meconio y a expulsarle a expulsar un protocolo
lo que tú decías, pero no, icónica, rutina, pero igual, lo que yo siempre pone si hay un público y pues hay diferentes tipos de estudios. Entonces, una velocidad exacta y dice los que te dice conciencia sexual y también puede ser una fotografía muy positiva. tiempo que falta poder todo la reportar. Pero ya esto es esta parte y cerramos el plazo, me parece. Para terminar esta parte. ¿A quién le preguntamos? Pero lo que olvidan, No, después terminamos la parte, no con una recta, pero hay que ver a quién se atreve a decir algo. ¿Quién se atreve a decir algo? Yo veo tripitos. me parece esto. Estoy. Pues, ya, la personal, y podemos ver, sería, ¿qué? Sería ocupantes. Sí, Más o menos, ¿cuánto es lo que Sí, en caso de este niño es que hizo una, no sé, hizo una buena tecnología, ¿no? Porque tiene parte del papel estaba, sí, el papel estaba bastante bueno, que al hacer la parte que va a estar presente la, ¿cómo?
Entonces, continuará. Importantes muchas gracias por los que están presentes y al doctor Ramírez.